¿Vale? Ahora, bueno, vamos al lío. ¿Pasa o no pasa? Ahora, bueno, mirad, esta es la lectura que tiene, que siempre me gustó saber qué ponía ahí. Me lo tradujo en su día Carlos el Cura. Y esta es lo que pone en el libro que sujeta a San Gualabonso en las manos. ¿Verdad? Me pareció una lectura súper interesante para muchas cosas. La traducción es la que pone aquí. Si alguien quiere venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Es un pasaje de San Mateo 16, 24. ¿Vale? Simplemente eso, que sepáis lo que pone en el libro que tiene San Gualabonso en las manos. Voy a seguir un orden tal como pone por aquí. Lo primero que vamos a ver es el contexto histórico en el que vive y muere San Gualabonso, que parece ser que murió relativamente bastante joven, más de lo que podíamos pensar. Y lo primero que quiero hablar es de qué son los mozárabes, porque tanto Gualabonso como la hermana María, aunque de María no voy a profundizar porque lo vamos a aplazar a noviembre, que es cuando se celebra su festividad, pero el contexto histórico es el mismo. Con lo cual tenemos que los mozárabes son cristianos que viven según su religión, es decir, que practican el cristianismo en el Al-Ándalus, que en ese momento, evidentemente estamos hablando del año 851-852, ¿vale? Que viven en el Al-Ándalus musulmán y practican su religión, que para poder practicar esta religión, tanto los cristianos como los judíos son lo que pone aquí, dimníes. La dimna es un tributo, es un impuesto que se paga por ser de otra religión. Lo pagaban tanto cristianos como judíos. ¿Vale? Que según Eulogio de Córdoba, que veremos que es un personaje fundamental en toda la historia de los mártires de Córdoba, él consideraba este impuesto insoportable. Además que suponía una desigualdad social porque los musulmanes no pagan este impuesto y que era motivo muchas veces de que la gente se convirtiera del cristianismo o del judaísmo al Islam, a la religión musulmana, simple y llanamente por no pagar impuestos. Era uno de los argumentos que San Eulogio planteaba. Que también es cierto que se produce durante, si recordamos que los primeros, digamos, la invasión de Al-Ándalus o de España, que todavía no era España, se produce en el 712-713, en el 850 ya llevan 150 años los musulmanes en Al-Ándalus, con lo cual se estaba aculturizando, ya estaba bastante aculturizada toda la sociedad de España, de la España visigótica, y se estaba produciendo lo que pongo yo aquí, que es una arabización de los cristianos, sobre todo los urbanos. ¿Qué significa una arabización? Pues significa que aunque eran cristianos y practicaban su religión como mozárabes, sin embargo, cada vez se tendía más a vestir como a la moda musulmana, se tendía más a celebrar las fiestas con los musulmanes, las suyas y las nuestras. Ya no sé si os acordáis o habéis visto el vídeo de cuando hablamos de la Navidad en Al-Ándalus, que tanto los musulmanes celebraban la Navidad nuestra como los cristianos celebraban la fiesta del Cordero o el nacimiento de Mahoma. Es decir, había ya mucha relación social entre musulmanes y cristianos del Al-Ándalus. La arabización también se producía a niveles culturales, porque hay que tener en cuenta que el mundo del Andalus es especialmente rico y especialmente importante en cultura. De hecho, se considera que la Córdoba del siglo X, es decir, poquito después de la muerte de los mártires, la Córdoba del siglo X es la capital cultural de Europa. Había tal conocimiento, sobre todo de los textos clásicos, los clásicos griegos y los clásicos latinos, y se conservaban y se enseñaban en las madrasas y en las escuelas coránicas y en las escuelas la escuela de filosofía musulmana, con lo cual si algún cristiano culto quería tener acceso a formación clásica, acababa también en ese mundo arabizado de la cultura clásica musulmana. En este contexto histórico hay dos fechas fundamentales para nosotros, para lo que es la historia de San Gualabonso. En primer lugar, en el año 851 muere el que se considera el primer mártir.
hay uno que muere antes que veremos, pero el que se considera el primer mártir o el detonante de la revuelta de mártires de Córdoba, que en total mueren unas 50 personas, es Isaac, ¿vale? Se llama Isaac, la primera. Muere Isaac, inmediatamente después de la muerte de Isaac empiezan las primeras represiones a los cristianos cordobeses que manifestaban públicamente, pero además acusándose a sí mismos de ser cristianos, con todas las comillas para lo de acusarse. Ahora veremos cuál era el proceso, que no es único, que hay varios procesos por los cuales ellos entraban en este juicio y en este martirio. Y tanto es así que en el año 852, es decir, un año después de la muerte de San Gualabonso y de los primeros mártires, el emir inicialmente era de Ramán II, el que tenemos aquí es el emir de Córdoba, hasta la muerte, digamos, hasta el año 852, él muere y el que le sucede, que es Mohamed I, Abderramán II es el emir de Córdoba cuando muere San Gualabonso, ¿vale? En el año 851. Hasta que llega un momento en que en el 852, vista la corriente de martirios voluntarios que había en Córdoba, el emir convoca un concilio. Un concilio que me sorprendió, yo no sabía, preparándome esta sesión, yo no sabía que el concilio cristiano, que además a la cabeza de ese concilio estaba el arzobispo de Sevilla, lo convoca el emir. O sea, que ni siquiera, porque al fin y al cabo era el jefe político de todo el Andaluz. Es decir, el emir dice, poneros de acuerdo, convoca un concilio y dice, vamos a ver, porque había dos corrientes dentro de los cristianos, una que estaba a favor de los mártires y otra que estaba en contra de los mártires porque pensaban que iban a tener consecuencias más negativas. Con lo cual en el 852 es el mismo emir el que convoca este concilio en Córdoba. Bueno, una vez más o menos visto el contexto histórico, vamos a ver las fuentes con las que contamos para todo este estudio de los mártires de Córdoba. Pues la fundamental, la principal es San Eulogio de Córdoba. Este hombre que está aquí arriba a la izquierda está muy modernizado porque esta foto es muy posterior. Evidentemente esta foto no es del siglo IX, una foto, creo recordar, del siglo XIX. Pero San Eulogio de Córdoba es un poco el artífice, el ideológico y el que organiza, porque al final hemos llegado a la conclusión, hablando Antonio y yo, que habíamos leído mucho, él se ha preocupado especialmente por leer sobre las fuentes y llegamos a la misma conclusión. Y muchos investigadores llegan a la conclusión de que Eulogio realmente es el artífice y el provocador de toda esta revuelta de martirio. ¿Vale? Pues San Eulogio escribe lo que en latín él escribe lo que se denomina el Memoriale Sanctorum, es decir, el memorial de los santos, y en el cual describe todos los martirios que hubo en esta época de Córdoba, cómo se produjeron, y algunos juicios los desarrolla más, otros menos. Por ejemplo, ya os adelanto que el juicio de María y de Flora, que fue conjunto y murieron a la vez, la hermana de San Gualabonso, está bastante más desarrollado, por ejemplo, que el de San Gualabonso. Algunos los mencionan un poco más, otros menos. Pues las fuentes que tenemos, las fuentes son de esta época, escritas en latín, de San Eulogio, y quien principalmente estudió la fuente de San Eulogio fueron en el siglo XIX-XX, pues Dossy, y son dos estudiosos, dos filólogos además franceses, Dossy y Lévi Provenzal, ¿vale? Son los dos que se dedicaron fundamentalmente a estudiar los textos de San Eulogio porque los textos ya no se conservan. Como tantos textos antiguos se perdieron, pero Dossy y Lévi Provenzal sí llegaron a trabajar con ellos y a trasladarlo a la época contemporánea de forma y manera que todos los investigadores que actualmente han trabajado sobre la revuelta martirial de Córdoba han trabajado, valga la redundancia, con las publicaciones de Dossy y de Lévi Provenzal. Sí os adelanto que no tenemos fuentes árabes, porque al fin y al cabo para los árabes no dejan de ser juicio con sus consecuencias. Ya está, ni más ni menos. No hay fuentes árabes que nos hablen de las revueltas martiriales. Bueno, hay fuentes, pero lo único que hacen es mencionar que hubo una época, estos años concretamente de Córdoba, en los cuales pues, muchos cristianos fueron sacrificados en la orilla del río Guadalquivir, que veremos aproximadamente donde parece ser que fueron ajusticiados. Pues estas son las fuentes que contamos. La fundamental, San Eulogio de Córdoba, ¿vale? Esta es la única fuente escrita contemporánea de los mártires de Córdoba. El detonante, antes os dije que Isaac fue el primero, pero un año antes del 851, en el 850,
sí es verdad que se decapitó a San Perfecto. Lo que pasa es que San Perfecto, los historiadores, concretamente Docí y Levi Provenzal, no lo consideran dentro de la revuelta martirial porque a San Perfecto básicamente renegó o, digamos, fue ejecutado por renegar del Islam, pero engañado de una forma artera. Es decir, fue un poquito, se lo llevaron al huerto y consiguieron que él dijera pues, lo típico, ¿no? Aquí normalmente te condenamos por decir que el Islam era una falsedad y que el cristianismo era la verdadera fe. San Perfecto muere un año antes, pero digamos que muere solo, en un contexto solo. Lo que pasa es que sí es verdad que Eulogio quiere justificar esta revuelta martirial partiendo desde cuando decapitan a San Perfecto. Aunque realmente la revuelta martirial de los años 851-52 fundamentalmente comienza, como yo pongo aquí a la derecha, con el sacrificio de Isaac. ¿Vale? El sacrificio de Isaac sí se considera primer mártir. Isaac es el primero que parece ser que todos los investigadores actuales consideran que es el iniciador de toda esta revuelta de Isaac. Entre otras cosas, vamos a ver aquí los argumentos que utiliza Isaac para que lo condenen, porque él se va digamos, al martirio, es voluntario, es decir, en general, todos los mártires de Córdoba, menos San Perfecto, por eso no lo considera, algunos lo consideran mártir, bueno, lo consideran mártir, pero no voluntario, no de la revuelta, porque Perfecto fue un poco engañado y se lo llevaron al huerto. Todos los demás fueron voluntariamente a que los martirizaran. Isaac, ¿qué argumentaba para ser martirizado? Pues, en primer lugar, las injusticias que se cometieron con Perfecto y con Juan. Juan no fue, digamos, un mártir porque Juan no murió, sino que simplemente fue castigado y vilipendiado por la sociedad cordobesa. Era un mercader de Córdoba que fue, digamos, castigado públicamente, pero no fue muerto, ¿vale? Luego Isaac también hablaba de que los cristianos estaban oprimidos económica y socialmente. Económicamente, ¿por qué? Porque lo que os comenté antes, porque tenían que pagar un impuesto, la DINA. La DINA lo tenían que pagar los cristianos para mantener la sociedad, digamos, musulmana. Y ellos decían que era un impuesto justo, pero bueno, era un impuesto que se ponía por poder practicar su religión. Y socialmente también es verdad que estaban, digamos, no eran ciudadanos de primera clase. Es decir, está claro que no tenían ni los mismos derechos y tenían muchas más obligaciones que los musulmanes. Al fin y al cabo, Al-Ándalus era musulmana y estaba gobernado por los musulmanes. También, otro argumento de Isaac, por los que dice que había que ser un mártir, es que el cristianismo estaba tolerado, ya os he dicho que se podía practicar, pero estaba sometido y limitado. Es decir, tenían muchas limitaciones, por ejemplo, sin ir más lejos, el matrimonio. Un cristiano no se podía casar con una musulmana o una cristiana no se podía casar con un musulmán. Se podían casar entre ellos, pero no mezclándose. También tenía mucho menos derecho a ciertos accesos, a comprar ciertas cosas, en la gerencia, a los esclavos. Por ejemplo, un cristiano no podía tener un esclavo musulmán. De hecho, se sabe que algunos esclavos, bastantes, para librarse precisamente de esa esclavitud, se hacían musulmanes. Y luego el dueño tenía dos opciones. Una de dos, o lo liberaba o lo vendía a otro musulmán. Pero un musulmán no podía ser esclavo de un cristiano. Y por eso decía que el cristianismo estaba sometido y limitado, tenía limitaciones legales y sociales. Lo que os comenté antes, también argumenta de que los cristianos se estaban islamizando, que cada vez se parecían, hablaban más el aljamiao, que era, digamos, la lengua árabe influenciada por el mozárabe, se vestían a la moda árabe, compartían fiestas con los musulmanes, con lo cual los más radicales tenemos que darnos cuenta que Isaac era monje. O sea, los curas y los monjes estaban viendo que los cristianos de a pie, los turritos normales y corrientes, estaban poco a poco arrimando demasiado al mundo musulmán. Y luego ya por último, evidentemente, el objetivo de ese martirio es defender la fe cristiana y propagarla. Las dos cosas, defenderla y propagarla. Esos son todos los argumentos que utiliza Isaac, pero con la influencia siempre de San Eulogio. San Eulogio vemos que en las manos, como dirían la película, la mano que mece la cuna, la mano que mueve el mundo. Además, normalmente, no voy a decir en la sombra, pero sí es verdad que fue el último que murió. O sea, que San Eulogio estuvo constantemente incitando al martirio, pero al final fue el último que mataron, cuando ya, digamos, acabaron hasta las narices de San Eulogio y de que mandara gente al matadero.
Perdón. Bueno, pues hay dos teorías, se plantean dos teorías según los estudiosos, que una, que es la que yo creo que es la más correcta, la que es más común, que dice que es San Eulogio y Álvaro, que es otro, digamos, pensador contemporáneo y además que, digamos, convivió y conoció personalmente a Eulogio, fueron los instigadores de esta revuelta, y otra que dice que es que la revuelta fue totalmente espontánea, es decir, que después de la muerte de Perfecto y de la muerte de Isaac, que empezaron a surgir voluntarios al martirio lógico por toda Córdoba. Pero parece ser que lo más correcto es la anterior, que Eulogio y Álvaro fueron los que echaron más mártires al fuego, iba a decir más leña al fuego, pero en este caso fueron mártires al fuego. Bueno, aquí tenemos a nuestro natural patrón y mártir de Niebla, ¿vale? ¿Veis el libro? Pues el texto que puse al principio de estas fotos, San Gualabonso, una vida y muerte, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la vida y muerte de San Gualabonso. En primer lugar, San Gualabonso y Santa María son hijos de un matrimonio ilegal. ¿Por qué? Porque el padre era cristiano y la madre es de origen musulmán. No se sabe si se hizo cristiana para casarse o se hizo cristiana después de casarse, pero realmente la madre era musulmana. Cuando todos los historiadores hablan de que era un matrimonio ilegal, lo normal es que se casaran siendo un matrimonio mixto, cosa que estaba prohibida, como os he comentado antes. Un cristiano no se podía casar con una musulmana, ni un musulmán con una cristiana. Las fuentes, San Eulogio, siempre es la fuente principal, nos dice que el padre y la madre se casan, siendo ella musulmana, aunque después se hace cristiana, y como realmente están en una situación ilegal, argumenta San Eulogio que la presión social que tenían en Niebla era tan fuerte que lo que hacen es huir a Córdoba, a los alrededores de Córdoba. Ahora veremos dónde se van las familias de San Gualabonso. Por lo que nos dicen las fuentes, Gualabonso era el hermano menor de los dos, ¿vale? No sé por qué yo siempre he tenido la idea, sin haber leído más, que Gualabonso era el mayor. Pues curiosamente, la hermana mayor era María, porque en la fuente dice que era joven, y sin embargo, Gualabonso dicen que muere siendo adolescente. Es decir, adolescente, vamos a suponer, yo le he puesto aquí el interrogante sin saber más, ¿vale? Que podría tener 14, 15 años, no tendría más. Incluso 15 años ya me parece mucha edad para un adolescente de la edad media. Pero bueno, que tengáis en cuenta eso, que parece ser que San Gualabonso era el hermano menor de los dos. María era mayor. Bueno, pues esta es la Córdoba, que es un mapa del 17, creo recordar, del licenciado Barquera, y esta es la Córdoba a la que se van las familias de San Gualabonso, se van realmente aquí, a la que está en azul que pone Froniano. Froniano es este pueblo que está aquí, que está a unas 12 millas de Córdoba, 12 millas de la época, pues podría ser, no llega a 20 kilómetros, ¿vale? Y en Froniano es donde se va toda la familia y ya sus padres se quedan ahí. De hecho, los padres mueren en Froniano. Pero lo que hacen es, digamos que ceden o para formarse, los dos hijos los mandan a distintos conventos por los que van pasando para formarse. Realmente, San Gualabonso, que es quien nos ocupa hoy, se va primero a un convento que estaba pegadito a Froniano, que es el convento de San Félix. Os adelanto ya que de todos los conventos que estamos hablando aquí, incluido del pueblo froniano, actualmente no existen. Incluso algunos se suponen dónde podía estar, pero no se han excavado y los restos ya no existen. Eran conventos que estaban normalmente en el campo, un poco como el estilo del convento de la Luz en Lucena, pues una cosa así, conventos que estaban en medio del campo y que durante los siglos acabaron desapareciendo. Después, lógicamente, estamos en el siglo IX, toda la historia de Al-Ándalus evoluciona a niveles mucho más crueles, más importantes para el cristianismo y acaban desapareciendo. Pero este es un mapa, una reconstrucción de la Córdoba de la época en la cual la familia de Gualabonso va a Froniano. Vuelvo a decir que los padres se quedan ahí y hasta que acaban muriendo ahí, o sea, los padres siempre vivieron ahí, y entregan en primer lugar para su formación a Gualabonso en el convento de San Félix, que estaba al norte de Froniano, muy cerquita. Parece ser que a María la mandan al convento de Puteclara, Santa María de Puteclara, que está aquí abajo, y que estaba muy cerquita de Córdoba, ¿vale? Gualabonso pasa de San Félix, pasa al convento de San Salvador, que estaba aquí entre Froniano y Córdoba. Luego, cuando es diácono, cuando lo nombran diácono, dirige, curiosamente, a mí me chocó que siendo un adolescente, pero por eso digo que sería un adolescente mayorcito, que ya de diácono junto con
con Pedro, que es otro de los mártires que muere con él, dirige un poquito el convento de Santa María de Coteclara, que era donde estaba su hermana, junto con Flora, que era otra mártir que en su día veremos, ¿vale? Y desde este convento de Santa María de Coteclara es cuando Alonso se dirige a Córdoba para ver el proceso de su juicio y muerte, y donde, digamos, de donde va hacia Córdoba, y luego posteriormente desde donde también María se dirige al martirio, ¿vale? Pues este es un poquito el recorrido formativo que tuvo San Juan Alonso. Evidentemente se formó como estaba formándose para cura o para monje, dependiendo de donde hubiera acabado, pero era diácono, ¿vale? Estaba en periodo formativo, con lo cual se supone que el padre parece ser que quería darle una cultura, y la cultura en el mundo cristiano en esta época la tenía quien la tenía, que era la Iglesia. Bueno, fijaos, esto es un poquito las fechas más relevantes que nos importan a nosotros, ¿vale? En 850, en abril de 850, es cuando matan a Perfecto, que os dije que probablemente no sea realmente un mártir de los voluntarios, sino que fue por engaño, y hay quien duda, pero vamos a dejarlo aquí. En mayo del año 851 se castiga, era un castigo público a Juan, este cristiano que era un mercader y que lo escarnian públicamente, y a partir de aquí, el mes siguiente, en junio, muy principio de junio, porque Juan Alonso muere el día 7, en junio, los dos primeros mártires son Isaac y Sancho. Y lo siguiente es un grupo de 6, como veis aquí, que muere el miércoles 7 de junio del año 851, que son Pedro y Guadalonso, que venían de Coteclara, y luego estos venían cada uno de un convento distinto. Sabiniano, Huistremundo, Avencio y Jeremías. Eran todos religiosos, eran religiosos, ¿vale? Entre media hay más mártires, pero también como nota para que lo sepamos y nos acordemos que en noviembre de este mismo año, de 851, es cuando mueren Flora y María, la hermana de San Juan Alonso. ¿El proceso cuál era? El proceso era la comparecencia espontánea en el grupo ante el cadí. El cadí es el juez, los cadíes son los jueces, ¿vale? Lo que pasa en este caso, lo que hacían en Córdoba estaba el juez supremo, en este caso de Al-Ándalus, y lo que hacían era presentarse voluntariamente frente al juez supremo, al cadí supremo de Córdoba. Aquí vemos, por ejemplo, un grabado en el cual se ve el juez, el de negro sería el cadí que está impartiendo justicia entre la gente que se le presenta. Como os he dicho, pueden ser cristianos, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos arabizados con su indumentaria. Pero vamos, es una aclaración nada más. Y había 3 tipos de delitos. Podía ser ofensa al Islam, directamente se ofendía al Islam. Podría ser insultos a Mahoma, o sea, directamente se insultaba al profeta Mahoma. O podía ser apostasía y proselitismo. Apostasía y proselitismo, digamos, no son insultos, pero son negaciones del Islam por parte de gente que era o de origen musulmán o que habían sido musulmanes y se habían pasado al cristianismo. Es importante ver estas tres motivos que podía tener el cadí para juzgar y enjuiciar a los reos voluntarios. ¿Por qué? Porque tanto la ofensa al Islam como el insulto a Mahoma eran normalmente los que se le atribuían a los cristianos. Y estos implicaban directamente la muerte. Mientras que la apostasía y el proselitismo, como solía o viene de gente que ha sido musulmana o de origen musulmán, por ejemplo, Flora, que fue la compañera de María en su martirio y en su muerte. Flora era de origen musulmán. Y a los musulmanes que pecaban de apostasía y de proselitismo, lo que se les hacía era meterlos en la cárcel y darles la oportunidad de retractarse, es decir, de negar de esta apostasía y de convertirse de nuevo al Islam. Tendrían su castigo de cárcel, sus multas además, pero no los mataban, ¿vale? O sea que en los 50 y pocos mártires que hubo en Córdoba, hubo algunos que venían de orígenes musulmanes que se les permitió estar en la cárcel. Ya veremos cómo fue el paso por la cárcel de Flora y María en su momento, pero en este caso María, por ejemplo, no la mataron. A Alonso lo mataron del tirón. O sea, lo enjuiciaron y ese mismo día lo matan. ¿Por qué? Pues porque era cristiano y realmente Alonso no ofende, digamos, no insulta a Mahoma, pero claro, es lo que hace una profesión de fe. Él dice que Cristo es Dios, o sea, que realmente me está diciendo que el Islam, aunque parece ser, o por lo menos se dice Eulogio, ¿no?, que las declaraciones de Alonso son las de que Cristo es Dios y la verdad está en el Evangelio.
con lo cual realmente estaba ofendiendo al Islam. Él no ofende directamente a Mahoma, diciendo que es un falso profeta o que es el demonio, algunos dicen de todo, ¿no? Pero no, es lo único que ofende al Islam en el sentido de diciendo eso, que Cristo es Dios y que la verdad está en el Evangelio, evidentemente el Evangelio cristiano. A Guadalfonso, como os digo, o lo enjuician y lo mandan directamente a degollar, mientras que María, como se había presentado al mismo juicio con Flora, y Flora sí era de origen musulmán, la meten en la cárcel. Aunque, como no se retratan ninguna de las dos, lógicamente acaban también martirizándola. Vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento? Ya lo han enjuiciado, pues ahora viene lo que es el sacrificio, el martirio o el castigo, ¿vale? El primero y más común era básicamente a todos los mártires, por lo menos los primeros mártires, es el degüello, cortarle el cuello. De hecho, he puesto esta imagen de este primer plano de la cara de San Guadalfonso porque se ve perfectamente la cicatriz del cuello que representa eso, ¿no? Que lo degollaran. Una vez muerto, lo que se hace es exponerlo. Es decir, normalmente se cogía un palo en el que se clavaban a los mártires, muertos una vez muertos, y estaban varios días. Pone varios días, no podría decir cuánto, pero pone varios días, porque San Eulogio dice, como pone aquí entre las comillas, sus cuerpos los clavaron en unos palos. Esto en el mismo sitio en el que los sacrificaron, es decir, en la orilla veremos ahora, si no tiempo, un mapa de Córdoba, donde parece ser que era en la orilla del río, un meandro que hace el Guadalquivir en Córdoba, relativamente muy cerca de la mezquita de Córdoba y por supuesto relativamente cerca del centro histórico de la Córdoba musulmana. De hecho, las fuentes cuentan, por lo menos los cuenta, que cuando Abderramán II muere, porque estaba desde su palacio, podía contemplar los mártires colgados en los palos de la orilla del río. Pues lo primero que hacen, como os comento, es degollarlos, cortarle el cuello y luego los clavaban en unos palos y se quedaban expuestos como castigo. Es decir, como castigo es como escarmiento público. Es decir, es como la crucifixión de Cristo, que lo hubieran dejado más tiempo si no se hubiera dado las circunstancias que se dieron. Como se hacía en la Edad Media, se hacía con los que enjaulaban y los ponían, es decir, lo que hace a los reos, los castigos, incluidos los reos de muerte, se les expone públicamente para que sirvan de ejemplo, para que evidentemente no cunda más este tipo de apostasía o este tipo de herejías con las que morían. Y finalmente, aunque aquí en la representación digamos, están vivos estos mártires, esto se supone que es una representación de la muerte de San Eulogio, pero no encontré un cuadro más acorde. Finalmente lo que se hacía era descolgar los cuerpos de los postes, los que estaban colgados, y se les quemaba. Se les quemaba y las cenizas las tiraban al río. ¿Por qué? Pues precisamente para eliminar posibles veneraciones. ¿Veneraciones de qué? De las reliquias. Es decir, para evitar que esos cuerpos se convirtieran en reliquias, estas que ya iban pululando por toda la Edad Media, por toda Europa, por todos sitios, pues la mano de San Ildefonso, el dedo de San Judas, en fin. Entonces, para evitar los musulmanes que estos cuerpos de los mártires los convirtieran en reliquias, lo que se hacía era quemarlos y tirar las cenizas al río. Eso ya nos está diciendo que no se conserva nada del cuerpo de San Guadalfonso, ¿vale? Aquí os he puesto un mapa con aproximadamente donde parece ser, esta es la ermita de los Santos Mártires en Córdoba, y la tradición, que no las fuentes arqueológicas, pero bueno, la tradición marca que está construida sobre el lugar en el que se sacrificaron los mártires de Córdoba, que veis aquí la mezquita está muy cerquita, está aquí a la izquierda, y el centro de Córdoba, centro, el casco histórico está muy cerca, y es un meandro, una curva que hace el río, o sea que probablemente en la orilla del río, tanto los degollaban, como los colgaban, como los quemaban y tiraban al río. También es lógico que estuviera muy cerca del puente. Este puente es el puente romano que cruza el Guadalquivir y es el puente principal de acceso a Córdoba, de forma manera que todo el que entrase en Córdoba podía ver los mártires colgados como escarmiento en los palos que hemos hablado. Ese es el proceso, digamos, de muerte de los mártires. Perdonad si voy rápido, pero me gustaría por lo menos daros cuanto más posible. Bueno, la leyenda. Claro, Niebla, cuando hablamos de leyenda, impepinablemente no tenemos que remitir a don Cristóbal Jurado Carrillo,
a su libro Mosaico, Leyenda, Tradiciones y Recuerdos de la Castilla de Niebla Abuelo, todo esto demás. Y la leyenda que, pues bueno, pues yo supongo que a muchos nos han contado, o más o menos de alguna de las maneras, está en el primer libro de Jurado Carrillo. Y os resumo la leyenda rápida y si alguno quiere leerla completa, pues yo creo que tengo el libro en PDF, os lo puedo mandar por correo electrónico si lo queréis, para que leáis todas las leyendas y todo lo que Cristóbal Jurado pues recogió en este libro. Concretamente el capítulo se llama La breva de San Valabonso y evidentemente de ahí no sé si de ahí surge o no, porque no tenemos fuentes más antiguas de Jurado Carrillo que nos hablen de las brevas, pero de verdad que desde entonces, como mínimo, San Valabonso lleva sus 2 brevas colgadas en el libro el día de su festividad. Lógicamente, estamos en el mes de las brevas, en junio. Pero la leyenda lo que cuenta Cristóbal Jurado, es que cuando a San Valabonso lo llevan al martirio desde el juicio del Cádiz, por el camino una muchacha joven musulmana lo ve sufriendo y le regala una breva porque parece ser que tenía sed. Hay muchas versiones, cada iliplense tiene su propia versión, pero bueno, básicamente yo os cuento lo que dice Jurado Carrillo. Tenía sed, le da la breva, pero no se la llega a comer, sino que cuando lo matan y lo degüellan, cuando en la tradición, en la leyenda, dicen que lo queman directamente, cuando el proceso no fue así, pero bueno, vuelvo a decir, cuento la leyenda, le da la breva y cuando muere, en la breva que tenía San Valabonso en la mano, se abre y sale una paloma que sale volando hacia el cielo. Luego, en este proceso, al día siguiente parece ser que en la casa de esta muchacha que le da esta breva a San Valabonso también se aparece, probablemente, según se infiere en la leyenda, se aparece probablemente San Valabonso que le da una breva de oro también a la muchacha que estaba muy enferma, muere y también se convierte en paloma yendo al cielo. Básicamente implica la breva por aquí en medio de la muerte de San Valabonso y por eso la tradición luego cuenta que tiene que llevar 2 brevas el día de su festividad. Vale, es una leyenda que no hemos encontrado más referencias en ningún otro tipo de documento de los que hemos visto, la verdad es que por suerte en San Valabonso hay bastante, digamos, documentación escrita, aunque sea muy repetitiva, pero hay bastante. Ya veremos desde cuándo, y no hemos encontrado más referencias que la leyenda de Cristóbal Jurado. ¿Que se la inventa él? Pues no lo sabemos. ¿Que él es el primero que la pone por escrito? Pues sí. Que fuera una leyenda local, popular, que él la recoge, también. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero la leyenda no deja de ser eso. Más que una leyenda, la podéis leer completa, está muy historiada, muy literaria. Utiliza, sí, es muy cristiana, muy fervorosa, ¿vale? Nosotros publicamos en el blog, digo por si lo queréis buscar, que podéis profundizar más en lo que vamos a entrar ahora, en el patronazgo. ¿Por qué San Valabonso es el patrón de Niebla? Pues un poco más documentado, por lo menos más transcripciones documentales tenemos en nuestro blog, que si queréis consultarlo, lo podéis ver, ahí tenéis más nombres, algunas fechas más, algunas curiosidades no ampliando, porque yo creo que hoy voy a ampliar el conocimiento general, lo voy a ampliar hoy más que está en el blog, pero que sepáis que hay una entrada justamente del 7 de junio del año pasado, con motivo de la festividad, que también es bastante amplia y que podéis profundizar sobre el tema del patronazgo de San Valabonso. Bueno, aquí tenemos la primera fiesta, o por lo menos la primera vez que se recoge, que se haga fiesta, he puesto aquí la prescripción literal, primera fiesta de San Valabonso mártir, natural de Niebla, que es lo que pone aquí, en este margen de la izquierda, del legajo número 3, de nuestro archivo histórico, ¿vale? Que corresponde al año 1624, concretamente al 29 de abril. El ayuntamiento hace 2 años sacó un facsímil con este texto y ya transcrito y demás, en 2012 concretamente. Esto estaba por ahí pululando por Niebla, un facsímil, una reproducción de lo que es el acta capitular donde se decide. Bueno, ahora veremos cómo se decide, donde se refleja cómo tiene que ser la primera fiesta que se celebre en honor a San Valabonso. Bueno, esto es lo que pone, os lo resumo muy rápido, no vamos a leer todo, pero es subrayado lo que más me interesa, ¿vale?
dice que la Iglesia Mayor de Sevilla ha mandado y ordenado, es decir, que la que ordena que San Alonso sea el patrón de niebla es la Iglesia de Sevilla, el Arzobispado de Sevilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos descubren que hay un santo, un mártir, que es natural de niebla. O sea, con lo cual es una orden que viene de Sevilla, no es ni siquiera algo que surja directamente del cabildo, del ayuntamiento. ¿Y qué manda esta primera fiesta? Pues lo que decide el cabildo, que como ha dicho que el arzobispado de Sevilla dice que se celebre la fiesta, pues ellos lo que van a aprovechar, lo que aprovecha el cabildo es la fiesta del Corpus, que acaban de ser, que acaban de ser, no, que son muy cercanas a la de San Alonso. De hecho, nosotros hemos tenido Corpus hace nada y ahora tenemos la semana siguiente San Alonso. Y lo que se aprovecha es todo la festividad del Corpus para hacer la de San Alonso poco después. ¿Cuál es la festividad del Corpus? Pues las comedias, había dos tipos de comedias, a lo humano y a lo divino. Los ministriles son, digamos, ¿cómo diría yo? Gente que se contrataba para que fueran en la procesión, pues llevando cirios, iban vestidos para la época con libreas, iban, digamos, un poquito también lo que actualmente se hacen en algunas hermandades, por ejemplo, hay veces que los ciriales los traemos algunas veces de fuera, pues son ministriles, ¿vale? Los portadores de cirios, gente que da ostentosidad y vistosidad a cualquier tipo de procesión. También que haya sermón y procesión, por supuesto, con el santo, que haya misas, o sea, vísperas y misa principal, y que la noche antes de la festividad, que recuerdo que es el día 7 de junio, que es cuando muere San Alonso, la noche antes hay que tirar 6 docenas de cohetes, ¿vale? 6 docenas de cohetes que actualmente el Ayuntamiento de Niebla lo que ha hecho ha sido repartirla entre las 3 hermandades de Niebla, la Virgen del Pino, la Virgen del Rocío, la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Cada uno tira 2 docenas de cohetes el día de su festividad, ¿vale? Pues esto es lo que se marca para la primera fiesta de San Alonso, que se aproveche todo lo que se celebra en el Corpus para poder hacerlo también en la festividad de San Alonso. Porque argumenta de que le ha pillado un poquito fuera de juego, que no, en fin, que no tenían previsto. De hecho, los diputados, es decir, los concejales, por decirlo de alguna manera, que se comisionan para organizar toda esta fiesta, se utiliza lo mismo diputado de la fiesta del Corpus. Que ya que van a hacer una fiesta, que hagan lo mismo y que busquen un predicador pues, para el sermón y la misa. Ese es el resumen, lo que dice el... ¿Qué pasa? Esto estamos hablando de 1624. En 1634, el conde de Niebla y duque de Medina Sidonia, Manuel Alonso Pérez de Guzmán, que es el único conde y el único duque, eran las dos cosas a la vez, que vive en Huelva, el que digamos, construyó el palacio, la casa palacio, arregló el castillo de Huelva en la iglesia de San Pedro, arregló el castillo de Niebla, además. El único, Manuel Alonso Pérez de Guzmán, 10 años después de que se ordenase que San Alonso fuera patrón de Niebla, le pide, como pone aquí arriba, dice, se escriba carta al Cabildo de la Santa Iglesia de Córdoba para que dé reliquias del bendito santo, pues todas están en ella, y total, que lo que pide, le dice al Cabildo que mande una comisión, de hecho manda a un alcalde y a uno de los religiosos del convento de Santo Domingo a Córdoba a que le pida a la catedral, a la iglesia de Córdoba, que le pida reliquias de San Alonso para, digamos, para poder hacer una fiesta más honrosa, más importante y tener lo típico que además todo el mundo quiere tener, sobre todo en la Edad Media de la Moderna, que son reliquias de santo, y más cuando el santo es natural. Ya os he comentado que San Alonso no puede tener reliquias porque San Alonso lo queman y tira la ceniza al río. Sí os he puesto, sin embargo, esta es las reliquias de los santos mártires que se conserva en la iglesia de San Pedro en Córdoba, pero aquí no está San Alonso. Aquí, cuando lo veamos en su momento, parece ser que está la cabeza de Santa María. Son reliquias de estos mártires, pero no la de San Alonso. ¿Qué queda en Córdoba capital? Pues queda en la Catedral de Córdoba, en la Capilla del Sagrario. Aquí es que no encuentro una foto en la que aparezca San Alonso, pero sí sé que está en uno de los frescos de arriba a la izquierda. Están representados todos los mártires, entre ellos está San Alonso, ¿vale? Esta es una foto de la Capilla del Sagrario en la Catedral de Córdoba, que es donde podemos ver otra representación del santo. Pero, como veis, el conde de Niebla pide reliquias para lo típico, ¿no? Para tener reliquias y, digamos, para aumentar esas profesiones de fe que se hacían en la media moderna.
pero evidentemente en las actas posteriores, las actas de cabildo posteriores que leímos, reconocen que no han podido traer porque no existen tales reliquias, que le dijeron en Córdoba que de San Alonso precisamente no tenían. En cuanto, hay muchísimo, como os dije, hay relativamente bastante información porque todos los años se organiza la fiesta, por lo cual todos los años en las actas de cabildo aparece la comisión que se nombra para la fiesta, los diputados, toda esta cosa más. Pero hay algunas cositas más curiosas que esta sí he querido señalarlas, por ejemplo, como ya hemos dicho, en las actas del archivo, el archivo municipal de Niebla, tenemos en 1624 la primera festividad de San Alonso, en 1626 se encarga un cuadro de San Alonso para que presida el cabildo, las reuniones del cabildo, pues se encarga un cuadro junto con otro de la Sagrada Familia de San Alonso, porque existía uno de Santo Domingo, que ahora veremos qué importancia tenía Santo Domingo. En 1634, como os he dicho, el duque pide que se traiga alguna reliquia, pero no se puede traer. En 1753 se encarga un retablo que lo paga el ayuntamiento porque literalmente dice que el anterior estaba indecente, con lo cual parece, o inducimos nosotros, de que el culto a San Alonso había ido decayendo bastante, poquito a poco. Por el motivo no lo sabemos, pero sí que se había abandonado un poquito tanto el altar como la imagen de San Alonso, por lo que ponen las actas capitulares, el altar estaba indecente, eso lo pone literalmente, y el cabildo le da 300 ducados a la iglesia de Santa María, que era donde estaba el altar y donde estaba el santo. Luego, en 1759 hay un pleito con el convento de Santo Domingo de Niebla, Domingo con el corrector al final me lo ponen siempre en minúsculas, pero bueno, por el convento de Santo Domingo, por el patronazgo de Niebla. Este lo vamos a ver un poquito más adelante, si nos da tiempo, porque este es, para mí, en todo el tema patronazgo y demás, es una de las joyas de la corona, estos tesoros que se encuentran, no por accidente, pues buscando y trabajando, pero uno de los tesoros que sería interesantísimo de hacer un facsímil que sea muy amplio. En 1777, este es muy curioso, esto es una curiosidad un poquito de pueblo, como yo, de cotilleo, que esto no va a ser ciencia. ¿Qué pasa? Como os he dicho, que el culto a San Alonso, por lo que sea, se relajaba bastante durante mucho tiempo. O sea que no era el favorito, por decirlo de alguna manera, de los iliplenses, por lo menos del ayuntamiento. En 1777, en la víspera de la fiesta, solo asisten a la misa, cuando tenía obligación de asistir todo el cabildo, solo asiste a la misa un alcalde, uno de los alcaldes ordinarios y el escribano. ¿Qué pasa? El alcalde que asiste se cabrea y le comenta al escribano que le comunique a todos los demás representantes y a todos los demás concejales y al otro alcalde que o van a la misa, la función principal, al día siguiente o les pone una multa de 10 ducados. El otro alcalde se cabrea y lo que hace es meter en la cárcel al secretario, al escribano. O sea, que se monta un poquito de follón por no ir, hombre, a mí, aparte de lo curioso o lo gracioso que podría llegar a ser, pero sí me da señal de que realmente la devoción o el culto público no lo tenían muy en cuenta, por lo menos al pobrecito San Alonso. Yo siempre he tenido especial cariño, sobre todo por esto, creo que siendo un personaje natural y, digamos, el propio nuestro, pues siempre se la tenía un poquito abandonadito ahí. A mí me da mucho cariño y mucha lástima, pero bueno, es así. Incluso vemos que en el siglo XVIII, pues ni siquiera los representantes del ayuntamiento iban a las misas. Y otra fecha sí que también significativa, que en 1801 hay una epidemia, creo que la última gran epidemia de peste que asola esta parte de Andalucía, y se le saca en procesión junto con la Virgen del Pino por supuestamente haber librado a Niebla de la peste y no haber tenido ningún muerto dentro de Niebla. Hubo un par de soldados muertos, pero eso nos queda para más adelante cuando llegamos al siglo XIX. Estas son las fechas más o menos importantes y curiosas que os he puesto de nuestro archivo de Niebla. Y este para mí es como os dije, esto es un legajo del archivo del obispado, es un pleito, es el famoso pleito, como digo, que el archivo diocesano de Huelva es un pleito de julio de 1759, en el que el convento de Santo Domingo se queja, inicialmente se queja, pero luego acaba todo en un juicio que dura 7 años. O sea, que imaginaros el follón que se montó y la importancia que al final acaba teniendo. De hecho, esta es parte el legado está dividido en 2 paquetes de folios
que si mal no recuerdo hablo de memoria, pero son más de 250 folios, que me encantaron, me los leí de cabo a rabo porque lo importante o lo bonito que tienen los pleitos, sobre todo los eclesiásticos, es que cuando entran en litigio, las dos partes, tanto el acusador como el acusado, pueden y deben presentar testigos. ¿Qué pasa? Todos los testigos presentan muchísimos testigos, tanto el Convento de Santo Domingo, que es el que, digamos, denuncia la situación de que ellos se consideran o ellos consideran que Santo Domingo realmente es el patrón de Niebla y que, sin embargo, se le está haciendo más caso a San Guadalonso y a la Virgen del Pino. Y por otro lado, digamos en este caso, los acusados son el cabildo y el clero secular, es decir, los religiosos los curas, porque lo del convento era el clero regular, por la regla de Santo Domingo. Fijaos con lo que os he comentado, lo importante y lo interesante para mí de un pleito de este tipo es los testimonios de los testigos, valga la redundancia. De hecho, el procedimiento es que cada parte plantea su propio interrogatorio. Y os he puesto aquí el interrogatorio que plantea cada uno. Luego vienen todos los testigos, la respuesta de cada testigo, de la cual se puede sacar muchísima información. El convento de Santo Domingo plantea como preguntas. Esto llamaban al testigo y le tomaban testimonio junto con, normalmente con un escribano o con un notario, ¿vale? Un notario religioso, un notario apostólico. Los testigos del convento de Santo Domingo se les preguntaban si conocen que existe tal pleito, si el cabildo celebra la fiesta de Santo Domingo, si saben que se celebra San Galabonso solo por fervor popular o realmente saben que es una fiesta que está oficialmente instituida. También le preguntan si saben que desde 1755 se celebra la Virgen del Pino. Y luego se hace una pregunta, digamos, de un formulismo, al final todos terminan igual, si ellos son testigos reconocidos públicamente, es decir, que no son gente desconocida para el pueblo o gente que no tenga criterio para poder responder este tipo de preguntas. Pues ellos dicen que sí, que son cristianos, que son naturales de Niebla o de Villarrasa, o de, en fin, hay algunos que incluso vienen de fuera, porque hay preguntas que implican a gente de fuera, pero ellos dicen que sí, que son testigos reconocidos y en el pueblo los conocen, ¿vale? Que son válidos. Por ejemplo, fijaos las preguntas que hace el cabildo y el clero secular. Primero es si conoce el pleito, esto también es un formulismo, todo el mundo se le tiene que preguntar, ¿usted sabe que hay un pleito que el convento de Santo Domingo pues dirá, pues sí o pues no? Luego dice, si conocen de antiguo o de sus mayores la fiesta de San Valabonso, es decir, si hay tradición, lo que le están preguntando es si hay tradición. Si se celebra también San Valabonso en todo el condado, porque uno de los argumentos que presenta el cabildo es que el duque parece ser que dijo que San Valabonso no solo era el patrón de Niebla, sino el patrón de todo el condado de Niebla. Les pregunto también si en el corpus San Valabonso ocupa posición preeminente. Alguna vez haremos un monográfico sobre la festividad del Corpus, que es súper interesante. El Corpus es una procesión en la que está todo perfectamente estipulado. Quién va delante, quién va detrás, en qué orden tienen que ir todos los que participan en el Corpus. Y, por supuesto, esto es una demostración social, sobre todo la principal demostración social del pueblo. Es decir, las hermandades van por antigüedad, los patrones van por mayor o menor patronazgo. Es una circunstancia que es muy interesante la pregunta que hace el cabildo, ¿vale? O por lo que hace el cabildo a sus testigos. Luego le pregunta también si saben que hay una imagen de cada santo, es decir, de Santo Domingo y San Valabonso, en la sala capitular, en la sala de reuniones del cabildo, que como os dije, se encargó una de San Valabonso y había una de Santo Domingo antes. Y también se le pregunta si los capitulares, es decir, si los concejales y los alcaldes se entierran en el convento de Santo Domingo. Porque parece ser que una de las reglas que contemplaban digamos, valga la redundancia, los monjes de Santo Domingo, al ser el patrón, ahora veremos que es el patrón más antiguo de Niebla, entre otras cosas porque Santo Domingo es Santo Domingo de Guzmán, es el patrón de la casa de Guzmán. ¿Vale? Y por último, la pregunta de siempre que os comenté antes, si son testigos reconocidos públicamente. Pues imaginaros, todos estos testimonios, todos estos interrogatorios que se le hacen a, si mal no recuerdo, mínimo hay 20 personas por cada parte, la cantidad de información interesante que sale de la Niebla de 1759. Porque claro,
te pueden contestar la pregunta breve o algunos que se enrollan más y te dan más datos de los que realmente le están preguntando y se saca una información. A mí me pareció siempre un legajo que es una maravilla, sobre todo informativamente hablando. De hecho, hay veces que incluso se repiten. En 7 años llegan a repetir 2 o 3 veces la toma de testimonio. Algunos hasta mueren, porque hay testigos que tienen 90 años. Algunos, la primera vez que testifica, la siguiente ya ha muerto, no se lo puede. O sea que es un pleito súper interesante. Santo Domingo de Guzmán, como os comenté, aquí intervienen 3 santos, ¿vale? Tenemos Santo Domingo de Guzmán, San Valabonso y la Virgen del Pino. Santo Domingo de Guzmán aparece desde el principio, desde el legajo número 1, como veis aquí, además en el folio 27, o sea que al principio del legajo número 1 ya aparece Santo Domingo de Guzmán en el año 1581. Es decir, es como patrón, es el patrón de la casa de Guzmán y es el patrón de Niebla. Institucionalmente establecido porque estas son las actas de cabildo, ¿vale? O sea que en los libros del ayuntamiento aparece libramiento para la fiesta de Santo Domingo y se libra su dinero. Aquí os he hecho un cuadro comparativo de los 3 patrones de los que he hablado. Fijaos, Santo Domingo de Guzmán, su patronazgo comienza en 1580, por orden del Papa Urbano, y ahora no me acuerdo de memoria del número, pero bueno, realmente es un Papa que digamos que lo que hace realmente es decir, todos los pueblos de la cristiandad, y de España, todos los pueblos de la cristiandad tienen que tener un santo patrón. En el caso de... Dime. Y 26. Gracias, sí, ya me avisa mi mujer. Yo termino con esto y creo que después puedo parar. Muchas gracias, Sebastián. Patronazgo 1580 de Santo Domingo. ¿Quién lo promueve? Lo promueve el duque de Medina Sidonia. Claro, lógicamente, la casa de Guzmán, él promueve su santo patrono. ¿Y quién mantiene el culto de Santo Domingo? Pues lo mantiene entre el convento de Santo Domingo, lógicamente tiene ese nombre por su santo, y el cabildo, que es quien paga, quien da muchas libranzas para las fiestas de su santo. San Valabonso, hemos visto que el patronazgo es de 1624, lo ordena el arzobispado de Sevilla, y quien mantiene el culto y el patronazgo de San Valabonso, el cabildo. Y tenemos a la Virgen del Pino. La Virgen del Pino, su patronazgo viene desde 1755, además una fecha muy concreta, que es el terremoto de Lisboa. Desde el terremoto de Lisboa, la Virgen del Pino es la patrona de Niebla, lo propone el clero por aclamación popular. Es decir, básicamente os explico. En el terremoto de Lisboa no hubo muertos, no hubo Niebla, además la ermita de Lavapiés no sufrió ningún daño y el cura párroco, el más importante de todas las parroquias que había en Niebla, dijo que había sido por intercesión de la Virgen del Pino, con lo cual había que hacer la patrona. El pueblo dijo que sí y se hizo patrona por reclamación popular. ¿Y quién mantenía el culto a la Virgen del Pino? Pues o bien por medios propios, que ya algún día hablaremos de la antigua ermita de Lavapiés, cómo se mantenía, o por el pueblo, donativo, herencia y donativos varios. ¿Vale? Pues no voy a pasar más. Sintiéndolo mucho, voy a dejarlo aquí, que todavía nos queda bastante. Vamos a pausar el tener la grabación para que no salga la casa